¿En cuántas ocasiones habéis tenido que parar a calentaros las manos en el escape de vuestra moto? ¿O cuántas veces habéis salido de casa ligeros de ropa con un solazo de espanto y al caer la noche habéis vuelto congelados? ¿O habéis llegado a casa con la espalda contracturada y sin sentiros las piernas desprendiendo frío? Creo que pocos serán los moteros que no hayan aprendido a malas la importancia de ser previsor y equiparse acorde a la época del año en la que estemos y la zona por la que vayamos a desplazarnos. Pero si sois de ese porcentaje más afortunado que aún no ha pasado frío en moto y estáis planeando ir a Pingüinos, o sois de los que habéis sufrido pero aún no habéis encontrado soluciones, hoy os voy a enseñar lo que he ido acumulando con el tiempo y los truquitos que he aprendido a base de resfriados, porque soy una persona súper friolera y además odio el frío con todas mis fuerzas, pero me ha tocado vivir en una zona muy fría y no quiero renunciar a la moto 6 meses al año porque entonces me convierto en un ser insufrible, así que coged la mantita y arrancamos. Ahora mismo estamos a finales de diciembre, en plenas fiestas navideñas y en lo que viene siendo el Prepirineo catalán. Vamos, que hace frío. Pero la verdad que tampoco esté tan mal. Los que me conocéis sabéis que siempre he renegado de la cordura. Después os contaré el motivo, porque hay un motivo, pero en ocasiones a grandes males hay que adoptar grandes remedios, aunque no nos gusten. Y aunque el vídeo se va a centrar en la equipación, no puedo hablar de no pasar frío sin hablar también de la moto, pues porque no es lo mismo una moto trail con su cúpula, sus puños calefactables, sus paramanos, su asiento calefactable, que hoy también los hay, que una naked pelada, desnuda, a pelo, vamos. ¿Dónde quiero ir a parar con esta observación? Pues que a la hora de comprarnos una moto u otra, quizás debamos tener en cuenta también el clima de la zona por la que vayamos a movernos o si, por ejemplo, queremos viajar con ella en invierno o irnos a zonas donde pueda hacer frío, porque una naked en Barcelona, guay, pero igual en Madrid vamos a sufrir un poquito más en invierno o si nos queremos ir a Pingüinos. Por suerte, a día de hoy está todo inventado y también tenemos la opción de añadirle chuches, piezas aftermarket a nuestra moto para que podamos tener la moto que nos guste y, por ejemplo, en invierno le añadimos una cúpula o, en el caso de las scooters, una manta, unas manoplas o los míticos puños calefactables que hay de muy económicos e igual de eficaces. Esto sí, ojito con lo que compráis, que no os deje sin batería en la moto, pero esto daría para otro vídeo. Como todo en esta vida, la técnica de la cebolla empieza sentando una buena base con una buena primera capa, esa primera camiseta que nos vamos a poner y que debemos buscar que quede ceñida pero sin apretarnos, sin que nos corte la sangre. En el mercado vais a encontrar desde térmicos muy económicos a muy caros y más caro no tiene por qué ser siempre sinónimo de que sea más caliente. Al final lo importante es buscar una camiseta técnica y térmica que mantenga el calor corporal, que no deje entrar el frío, pero que sea transpirable. Y para que esto funcione es importante respetar lo de que sea la primera camiseta. También hay lo que se conoce como mono de una pieza, mono sotamono. Quizás los más conocidos son los de malla, que se utilizan en verano para no quedarte pegado al mono, pero también los hay de invierno y al no tener unión son más cómodos, al menos para los caballeros. Después pasaríamos a lo que sería la segunda capa. Esta capa pues, puede ser prescindible y dependerá desde la chaqueta que vayamos a ponernos, la temperatura ambiente, la moto que llevemos. Al final siempre habrá un poco de prueba-error porque cada persona tiene una percepción distinta a la temperatura. Hay gente más friolera y hay gente que menos. Pero siempre tenéis la opción de llevaros el por sí en la mochila y si veis que tenéis frío, añadir ropa sobre la marcha o la quitáis si tenéis calor. Para esta segunda capa tenemos diferentes alternativas, desde una segunda térmica técnica a una chaqueta calefactable, sin olvidarnos de un punto intermedio, uno de mis favoritos, que es el cortavientos, que es este tejido que, como indica su nombre, lo que hace es parar el aire y en muchas ocasiones yo con el cortavientos y el mono de cuero encima tengo suficiente. La alternativa económica salvavidas para cuando te cae la noche y no vas lo suficiente abrigado está en recubrirte el pecho por dentro de la chaqueta con papel de periódico y consigues un efecto parecido al del cortavientos, pero sin esperar un milagro.
El tema de las prendas calefactables también daría para un vídeo entero, pero resumiendo brevemente, tenemos plantillas para las botas, tenemos guantes, tenemos chaquetas con mangas, tenemos chalecos y te puedes volver loco porque los hay desde 50 hasta 300 euros. Lo que sí que os recomendaría es que compréis en alguna tienda especializada donde os puedan garantizar que la batería cumple con los estándares de seguridad y que os indiquen si el equipo es impermeable o no, para que estéis al tanto si empieza a llover, que no se os vaya a mojar la batería y la liéis. En tema baterías también tenéis que rebuscar en la letra pequeña, especialmente en las tiendas online, para aseguraros de que el precio de la prenda incluye o no la batería, si se vende aparte. En tema guantes no vais a tener mucho margen porque al final el espacio para la batería es el que es, los conectores en ocasiones también son únicos por cada marca, pero en chaquetas lo bueno que he observado es que el hecho de que la batería vaya aparte es que hay algunos modelos que puedes conectarles una powerbank que tengas tú en casa y así, pues por un lado te ahorras unos eurillos y por el otro tienes la libertad de escoger la autonomía. Con una powerbank más grande podrás ir caliente más rato o podrás llevarte una de repuesto. Además de que no vas a necesitar un cargador específico porque muchas veces te va a servir un cargador normal de móvil. Acerca de las baterías, también hay que pensar que tienen cierto riesgo, por lo que hay que respetar las instrucciones, hay que llevar cuidado y hay que tener en cuenta que tenemos que dejar de utilizar el guante o la prenda que sea si vemos alguna cosa rara. Yo suelo llevar un segundo par de guantes normales en la mochila por lo que pueda pasar o simplemente para ponérmelos al llegar al tramo de curvas, porque lo que me pasa con los guantes de invierno, calefactables o no, es que no tengo el tacto que me gusta a los mandos de la moto. En parte también es porque me cuesta encontrar guantes de este tipo con tallas para chica y siempre acabo yendo con guantes que me están grandes. Así que es importante también en los guantes acertar con la talla para ir cómodos, especialmente en unos guantes que ya son gruesos de por sí. El típico debate entre si es mejor puños calefactables o con guantes normales con los que tengas buen tacto o guantes calefactables es algo que va a depender totalmente del gusto y de las necesidades de cada uno. Por ejemplo, en una moto tipo trail con paramanos, por ejemplo, puede ser una buena idea el llevar puños calefactables, pero en una naked, como los puños calefactables solo te calientan la parte interna de la mano, a mí personalmente se me siguen helando los dedos por la parte que queda más fuera, por lo que prefiero los guantes calefactables que me calientan esta parte de la mano que queda más expuesta al frío. Después, si como yo coges diferentes motos al cabo del día de la semana o cuando sea, pues igual no puedes tener puños calefactables en cada una de ellas, por lo que para mí los guantes calefactables son la mejor opción, pero como os digo, esto es algo que va a depender de cada uno. Y después también suelo llevar un par de sotaguantes, también térmicos, que los puedo meter tanto debajo del guante de piel como debajo del guante calefactable cuando se me queda sin batería. El típico truco de cuando te pilla de imprevisto el frío es coger dos pares de guantes de gasolinera, de esos que nadie utiliza para coger la manguera porque en realidad están en la gasolinera para salvarnos del frío a los moteros. Algunos dicen que esto no funciona. A mí realmente me ha sacado del apuro más de una vez porque a veces soy un poco despistada, aunque obviamente si hace mucho frío y tenemos que hacer muchos kilómetros, eso tampoco va a hacer ningún milagro, vamos a ser realistas. Y pasando a la última capa, también vamos a encontrar una gran variedad de opciones, tejidos, combinaciones, todo lo que queráis, todo lo que podáis imaginar. A la hora de escoger, en mi caso, yo busqué que fuera una chaqueta a 4 estaciones. ¿Qué es esto? Pues que tenga diferentes capas y las pueda acoplar o desacoplar sobre la marcha en función del tiempo. Por ejemplo, esta chaqueta que llevo tiene 2 capas interiores. Una actúa de forro térmico, que en este caso además puedes sacarla y te sirve como de anorak, que es algo que si eres de viajar es bastante interesante para no tener que ir con todas las chaquetas y tan de moto que queda más disimulado. Es algo que no lo incluyo en todas, pero por esto me gustó esta. Y después tenemos una capa intermedia que actúa de cortavientos y finalmente pues, la más externa, ¿vale? La exterior. Podemos llevar las 2 capas interiores juntas, solo una de las dos, una o la otra, o ninguna de ellas, pues para cuando hace mejor tiempo sacamos las 2. Y para verano, cuando hace calor, tenemos la opción de abrir las ventilaciones para que corra el aire y no abrasarnos. Si no podemos tener una chaqueta para cada estación y nos gusta viajar, por ejemplo, son una buena opción porque te dan mucho juego y puedes ir añadiendo o quitando en función del tiempo. El tema de que sea impermeable
que en muchas te dicen que lo son y te pilla un chaparrón y acabas con la ropa interior chorreando, al final el tejido es tejido, puede ser impermeable un rato, pero si llueve mucho te acabará calando, por lo que no estará de más ser un poco más previsor según qué ocasiones y tener un chubasquero, sea 2 piezas o sea mono de agua, para salvar esos días más malos. Y aún así, aún y con el chubasquero, aún y con el mono de agua, después de muchos kilómetros bajo la lluvia, también te va a acabar entrando tarde o temprano. Entonces también hay que ser un poco realista y tampoco podemos decirle peras al olmo. Después también busqué que tuviera posibilidad de ajuste, el máximo ajuste, por lo mismo que os comentaba antes, intentar que la chaqueta quede lo más ceñida al cuerpo que sea posible para evitar que se cuele el aire dentro, y lo mismo que os estoy aplicando aplica al pantalón. Después, ¿por qué motivo no me gusta la cordura? Lo que os contaba al principio del vídeo. Muy fácil, porque en caso de accidente muchas veces las protecciones no van a estar donde deben. Por esto os digo que es importante intentar ajustarlo al máximo posible, porque para que las protecciones no se muevan. En este caso me queda bastante bien, pero a veces las protecciones se mueven. Además de que generalmente los tejidos que se utilizan, digo generalmente porque tampoco es algo que aplique en el 100% de las ocasiones, pero en muchas de las chaquetas de cordura que vamos a encontrar en el mercado, los tejidos que se utilizan no son tan resistentes a la abrasión como son las prendas de cuero, pero en ocasiones pues yo priorizo el confort térmico para ir más cómodo, ya que si estamos pasando frío durante mucho rato vamos a ir muy rígidos en la moto y no estaremos todo lo concentrados que debemos estar en la conducción, y esto no es bueno porque al final estás perdiendo capacidad de reacción si hay algún imprevisto. Aún así, si sois de salir con vuestro mono de piel también en invierno, que estáis en vuestro derecho, y además es algo que yo, por ejemplo, lo hago muchísimo, la verdad, lo que hago yo para intentar evitar el frío, intentando perder el mínimo de movilidad posible, por haber metido demasiadas capas debajo del mono, yo lo que hago es meter 2 capas debajo del mono de térmicos y un chubasquero encima del mono que actúa de cortavientos, y es el mejor truco que me han podido contar en esta vida porque realmente marca una gran diferencia, llevarlo o no llevarlo. Se nota muchísimo, de verdad. Generalmente solo me pongo chubasquero en la parte de arriba porque es más fácil y más rápido de poner que el mono de agua, que tampoco a veces parece como muy exagerado. Y ya para cerrar el look invernal definitivo, a mí me gusta llevar doble buff, uno finito pero térmico, metido hacia dentro del casco, metido hacia dentro de la ropa, cerrando cualquier posible recoveco por el que pueda meterse el frío, y rematarlo con uno de más grueso. Pero también hay opciones como este, que además es cortavientos. Y esto me lleva a recordaros que hay que instalar, es importante llevar un buen pinlock en el interior de vuestra visera para evitar que con el contraste de temperatura o vuestra propia respiración se empañe la pantalla y os quedéis sin visibilidad. Y para terminar, más allá de pasar frío o no, no debemos olvidar que el frío también es señal de peligro, de hielo, nieve, sal, humedad en la carretera, por lo que es importante llevar un neumático acorde al tiempo y sobre todo ir siempre con mucho margen y respetando la velocidad, la distancia de seguridad con los demás si no queremos tener un disgusto. Y con esto espero que podáis seguir disfrutando de vuestra moto también en invierno, y como siempre, si os ha gustado no olvidéis darle un like y suscribiros para no perderos los siguientes.